Pero bueno, en relación al derecho a la libertad de expresión, a veces es mucho más grave. No quiero decir con eso que lo del asesinato preso no sea grave, sino que si yo digo, bueno, en relación al derecho a la libertad de expresión puede ser mucho más grave que los medios. Me explico en términos del derecho. Y a veces el impacto de una medida puede ser mayor en un determinado contexto. Entonces muchas de las organizaciones lo que hacen es medir como data dura, es como la gente que mide inseguridad, lo mide sobre personas fallecidas en tasa por cada 100.000 habitantes. Es una data incontestable. Tú no puedes debatir cuántas personas mueren, eso es un dato objetivo. Pero en el caso de libertad, algunos toman la cifra de muertes. Yo, en lo personal, yo soy venezolano, yo trabajo y digo, bueno, esa cifra es una cifra muy dura. Si yo me fuera por esa cifra y solo le prestáramos atención donde hay más muertes de periodistas, pues probablemente no nos ayudarían a resolver el problema de cómo evitamos que eso nos pase en el país y que este oficio no tenga mayores niveles de riesgo. Eso es como lo que hay que comparar. Okay. Entonces, son sugerencias hacia los periodistas es evaluar el riesgo. Y con respecto a los organismos, no, los periodistas tienen que tener conciencia de derechos y tienen que tener herramientas. O sea, hay muchas herramientas de, por ejemplo, confidencialidad de la información. Hay muchas herramientas que el periodista tiene que estar conciencia. O sea, lo que yo te digo no es que él se inhiba por el riesgo, sino que tenga conciencia del riesgo y lo administre. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que tenga conciencia de derecho, de que tiene derecho. Segundo, que haga lo que tiene que hacer, por ejemplo, denuncie, ¿no? Documente el rigor cuando se dan las agresiones, porque yo te digo, no, me amenazaron, pero ¿quién te llamó? No, me mandaron un mensaje, ¿lo guardaste? No, me mandaron un mensaje de Twitter amenazando a mi mujer, ¿dónde está? O sea, documentar los hechos. Es muy importante documentar, denunciar y en algunas ocasiones difundir públicamente las amenazas que está recibiendo, porque eso ayuda a proteger el trabajo del periodista. Desde la perspectiva de las políticas públicas del Estado, nosotros sostenemos que buena parte del ambiente en contra del ejercicio profesional del periodismo, que puede alimentar la impunidad también en los casos vinculados al narcotráfico, tiene que ver con la descalificación moral o la descalificación del oficio de periodista per se. Entonces, esta descalificación contribuye a generar un clima adverso al ejercicio profesional del periodismo. Y eso muchas veces se convierte en el caldo de cultivo de agresiones y en algunas ocasiones puede disimular la muerte. Yo creo que, por ejemplo, el mismo caso de Orel Zambrano, o el caso de... Pasa que Orel Zambrano se destapa ese caso y también se destapa, se marca distancia en relación a Costa Carles, y a Costa Carles sale de la gobernación. Pero el caso, por ejemplo, de Rojas en el Tigre, es un caso que queda en la impunidad porque, bueno, tenía que ver con denuncias de corrupción policial, unos policías que estaban haciendo eso. Muchas veces lo que pasa en estos lugares es, la pregunta es, ¿quién sigue hablando del tema del narcotráfico en Carabobo? ¿Esa información sigue presente o sencillamente se disolvió porque la gente tiene miedo? Entonces, esos son los debates que, por ejemplo, la hija de Rojas en el Tigre siguió el trabajo del papá, pero no quería meterse con su sexo ni cubrir esa información. Y ese es uno de los problemas cuando hay impunidad. Porque si tú tienes impunidad, si hay impunidad, tú lo que haces es alimentar la violación, alimentar la autocensura, la división. Entonces las autoridades deberían cesar el discurso, investigar y sancionar a los responsables, y en algunas ocasiones incluso tendría que tener la responsabilidad de proteger. Una de las cosas que nosotros hemos documentado es que en algunas ocasiones están agrediendo a los periodistas delante de las autoridades no aceptan. Volviendo al caso de Orel Zambrano, ¿no cree que, que el caso revienta o explota precisamente cuando quieren que extraditen a McLean a Venezuela, quizás porque tiene más peso en Venezuela, a diferencia de Estados Unidos, que lo están acusando de narcotráfico y todo esto? Entonces es como una manera, una excusa como para que precisamente McLean lo extraditaran al país, pues. No, yo creo que, bueno, en líneas generales, lo que yo entiendo, en el proceso de extradición en Colombia, Venezuela fue el primero que lo pidió y por eso lo mandaba para Venezuela. Segundo, toda la información de McLean se la dieron antes de venir a Venezuela, se reunió con funcionarios norteamericanos y tenían toda la información. Él cantaba y cantaba muy bien antes de que cuando estuviera allá, aquí se silenció mucho. Pero yo creo que es un caso grave de narcotráfico y un caso grave donde todavía no conocemos todo lo que está detrás de todas las relaciones del narcotráfico, y lo que nos preocupa es el narcotráfico en contubernio con el poder político. Es decir, cuáles son las responsabilidades del gobernador, como un tipo como McLean, por ejemplo, tiene
es propietario de la línea aérea, del puerto, del aeropuerto, es decir, estamos hablando de un contubernio muy grande y la ¿Cómo pudo pregunta salir de la línea presidencial? Sacaba sus aviones desde la línea, o sea, Claro. la pista presidencial. Claro, entonces por eso es que es muy importante que haya garantías para los periodistas que aborden este tipo de temas, ¿no? Y al mismo tiempo que los periodistas también tengan, no sean ingenuos, cuando te metes con un tema de eso, tú tienes que evaluar el Claro. riesgo. Es como cuando tú te lanzas el parapente, te vas a lanzar el parapente desde el Parque Central o te vas a lanzar del Carillo, tú tienes que evaluar los riesgos. Lo mismo pasa con este oficio. No te estoy diciendo que no te lances el parapente, sino bueno, cómo te vas a lanzar y cuáles son las guardas que tú vas a tener para lanzarte. Ok. Bueno, si falla esto, yo tengo un paracaídas, y si caigo aquí, caigo de esta manera, todo eso hay que pensarlo cuando tú abordas ese tipo de temas. Ok. Bueno, ahora pasamos al otro caso. El otro caso sería el de Wilfred Ojeda, Ajá. que claro, eso ya supuestamente según lo que dijo el 6CPC, el móvil de ese asesinato había sido reclamo unos terrenos, o sea, como el pago de una deuda y por eso lo asesinaron. Sin embargo, siempre está claro que él pertenecía a Acción Democrática y que además en su columna del diario Clarín era muy crítico con el gobierno. Entonces uno cuando ve este panorama de que matan a periodistas, uno siempre tiende a pensar que hay algo político, hay algo de venganza, o sea, más allá de un hecho criminal. Claro, pero ¿qué ocurre? Que es un poco la pregunta en relación al mismo caso de Orel. La pregunta es, ¿lo habían amenazado? Si lo habían amenazado, lo denunció. ¿Cuál era el tipo de amenaza que estaba proponiendo? ¿A quién afectaba? O sea, la pregunta es cuando hay un asesinato, ¿a quién beneficia el crimen? Entonces, en el caso de este señor, bueno, a pesar de que la propia Comisión Interamericana sacó un comunicado, precisamente diciendo que se investigara y que se averiguara y todo el rollo, precisamente para descartar. ¿Por qué es muy importante que se investigue y se sancione? Bueno, para descartar que no sea por la columna que tenía o que tenía una motivación política. Pareciera que aquí, desde el principio, era un caso que nosotros no teníamos suficientes elementos como para argumentar que fue un caso de muerte de una persona. Fueron dos hermanos que asesinaron. Claro. Por eso es que es muy importante para nosotros los muertos. Nosotros no registramos a todos los periodistas muertos. Nosotros registramos las personas que fallecen en el ejercicio o a causa del ejercicio profesional. Este caso pareciera que es un caso más caso más de otra naturaleza, pues, más que de este tipo. No es el primero, siempre hay que actuar con cautela para no abusar de esto, ¿no? Porque el periodista no tiene un foro especial en relación a este tema. Esta muerte, toda muerte es sencillamente lamentable, pero la pregunta es si la muerte fue causada porque lo que él decía. Que es claro en el caso de Zambrano, es el caso claro de Mauro Marcano, es el mismo caso de Yerge, es el mismo caso de otros periodistas que han sido asesinados. Cuando un periodista está en la calle haciendo cobertura periodística y lo asesinan, es porque estaba haciendo un trabajo profesional. Entonces aquí, yo creo que, bueno, puede tener una solidaridad gremial de arrancada, como puede ser indignante, bueno, que matan a un psicólogo y los psicólogos salen con una comunicación que se investigue esto, pero es muy importante distinguir que en este caso pareciera, o por lo menos la información oficial que tenemos, no apunta a que fuera por el ejercicio profesional o por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino que fue más bien por esas razones de venganza y todo lo demás. Por eso es muy importante también que las investigaciones sean transparentes y que haya suficientes garantías para que no se vaya a utilizar esto como una coartada que disfrace lo responsable. Pero en este caso pareciera que apunta hacia eso. Si un periodista está amenazado, si a ti te amenazan y tú pones la denuncia y después te pasa algo, bueno, hay elementos como para pensar que puede haber sido por las amenazas. Y puedes también establecer mayores responsabilidades en el Estado porque tú le dijiste que estabas amenazado. Y en el caso que sí lo amenazaron, pero él no denunció Bueno. y lo mataron, ¿qué sucede? ¿Lo Pero dejan así? ¿No investigan el caso? No, siempre lo van a investigar, te van a saber por qué lo mataron. Y cuando tú investigas el caso, pues tú le preguntas a la persona, ¿por qué lo mataste? Bueno, porque me dio unos reales o porque me pagaron por esto. Ay, ¿quién te pagó? Bueno, fue por esto. Entonces tú puedes determinar la responsabilidad. Una vez que se termina la investigación y la responsabilidad es porque publicó unos artículos que molestaron a X personas, bueno, tú dices, bueno, esto es por libertad de expresión. Pero digamos, la información que tenemos hasta ahora de este caso, la información oficial, fue que fue un móvil de venganza por deuda. Por la información que tenemos. Bueno, yo creo que